Hola a todos, soy Fernanda, vecina de la Asamblea Huincul Bellas Artes, y les damos la bienvenida a este Foro Dignidad, Constituyentes Independientes y Organizaciones Territoriales. Este foro ha sido organizado por las asambleas autoconvocadas Bustamante Sur, Cabildo Seminario, San Borja San Isidro, Rosal Organizado, la Asamblea Autoconvocada Huincul Bellas Artes y la agrupación territorial El Barrio que Queremos. Nuestra intención hoy es visibilizar candidaturas independientes a constituyentes por el Distrito 10, que comprende las comunas de La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Santiago. Les quiero contar sobre el proceso de elección que desarrollamos para escoger a los invitados de este foro. Cada una de las organizaciones convocantes votó en primer lugar para poder escoger a los invitados, y de forma azarosa resultó finalmente que todos los invitados e invitadas de nuestro foro son de la misma lista. Sí, todos pertenecen a la lista de movimientos sociales Unidad de Independientes. Ahí queremos también reforzar el mensaje, ¿cierto?, que esta fue una votación autónoma y nosotros respetamos aquel proceso que vivió cada asamblea. En este contexto es que hacemos este foro, que además se está transmitiendo por las redes sociales de Instagram y Facebook, de las organizaciones convocantes y de nuestros invitados. Además, también será emitido el próximo jueves a las 18 horas en Traficantes de Cultura, que se emite por Radio Touch TV. Queremos invitar finalmente a nuestra audiencia que pueda ir desarrollando y dejando sus preguntas, que serán respondidas en un momento de nuestro foro. Hoy queremos conocer a estos candidatos, ¿cierto?, y la hoja de ruta que visualizan para el proceso constituyente. Entonces vamos a pasar al primer momento de nuestro foro, que tiene que ver con la presentación de cada uno de ustedes y poder responder la primera pregunta. Para esto van a tener 2 minutos, no, digo 1 minuto y medio. ¿Sí? En este minuto y medio la idea es que puedan presentarse y responder a la siguiente pregunta. ¿De qué manera sus luchas colectivas y personales y su historia con Chile te llevaron a postularte para redactar una nueva constitución? Comienza Andrea Gutiérrez, le sigue Manuel Hidalgo, luego Pía Mesa, Karina Noales y finaliza Javier Pineda. ¿Sí? Así que comenzamos con Andrea. Sí. Hola, hola. ¿Qué tal? Un saludo para todas y todos. ¿Me escucho? ¿Me escucho bien o no? Sí. Muchas gracias por esta invitación. No sabía lo de la votación. Qué bonita coincidencia y qué buena noticia. Bueno, para responder en 1 minuto la pregunta que hacías, bueno, creo que es en realidad indivisible el camino social que uno hace en las luchas colectivas para poder estar donde está. En el caso nuestro, la decisión propiamente tal de ingresar a este proceso constituyente a través de, veníamos trabajándolo desde antes, ¿no? Desde el proceso del estallido social, que es su génesis natural y su origen genuino, tuvo con el sentido, con la fuerza y con la coherencia que tenía poder justamente integrar esta lista donde muchas de las candidaturas estamos hoy día reunidas en esta conversación. Y en ese sentido, claro, el integrar la Red de Actrices de Chile, que es una organización feminista que nace al calor de las revueltas del 2018, no solo en Chile, sino que de manera latinoamericana, a través de movimientos como Ni Una Menos, a través de las articulaciones por un aborto libre y también por las vulneraciones laborales, ¿cierto?, de nuestras propias compañeras en los espacios laborales, está muy cruzado también con una historia personal de lucha, ¿no? Yo tuve muchos años en el Sindicato de Actores y Actrices de Chile, en la presidencia, en el directorio. Estuve también en Latinoamérica, en la presidencia de la Federación de Sindicatos de Actores y Actrices, y he habitado el mundo colectivo y el mundo gremial desde ahí. Entonces, esa es la fusión que existe en estos espacios. Muchas gracias, Andrea. Estamos ahí en el tiempo. Vamos a pasar ahora entonces con Manuel Hidalgo. Buenas tardes a todas y a todos.
Gracias por esta invitación. Yo soy un ingeniero comercial, economista, asesor sindical. Llevo en Chile desde 1931 y me quedé después del golpe militar producto de mi vínculo con la lucha de resistencia popular. Ya en los últimos 30 años he sido asesor sindical y por 25 años he sido también activista de organizaciones migrantes. En mi trabajo sindical he alentado desde la asesoría en la lucha reivindicativa de trabajadores avanzar hacia un nuevo sindicalismo que sea capaz de regenerar ética y culturalmente al pueblo trabajador y llevarlo a asumir las tareas actuales de la liberación social y política. Y en el caso de las organizaciones, el Partido de la Defensa de los Derechos para alentar la construcción y difundir sus demandas con las de pueblos y movimientos que en Chile se hacen contra la dominación neoliberal. Mi candidatura obedece a un mandato de la Asamblea de la Comisión de Inmigrante en noviembre pasado y es el resultado de una determinación de esta coordinadora de insertarse de esa forma en la lucha popular por transformar el país, ¿no? Por transformar y desbordar la Convención Constitucional en dirección a una Asamblea Popular Constituyente. Y por esto, y por eso cuento con el respaldo de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y del Eje Sindical Constituyente. Muchas gracias, Manuel. Vamos ahora con la respuesta de Pía. Hola, hola. Gracias a todos los que están articulando este conversatorio. Gracias por la invitación también. Bueno, yo soy Pía Mesa y la Vaca, soy de Ñuñoa. Soy parte del Cabildo Plaza 18 también un cabildo de acá del barrio que está entre Providencia y Ñuñoa. Y es específicamente desde ahí donde empieza a salir todo el trabajo colectivo que nos lleva hoy día a una candidatura. Es una candidatura que se levanta desde un espacio que se llama Territorio Constituyente, que agrupa diferentes asambleas, cabildos y vecinos, vecinas del Distrito 10. Y bueno, se levanta la candidatura como una forma de visibilizar a los movimientos territoriales que se conformaron desde el 18 de octubre de 2019 y para potenciar y trabajar y demostrar que hay organización dentro de los territorios y que somos nosotros quienes tenemos que, desde nuestras experiencias de vida, construir esta nueva constitución. Soy vocera del espacio de territorio constituyente. Llevo un programa que es un mandato que viene desde las asambleas y de los cabildos. Y eso, fomentar la participación ciudadana, fomentar el trabajo colaborativo, el trabajo horizontal para que esta nueva constitución se escriba desde las bases y no por los políticos de siempre y las élites. Eso. Muchas gracias, Pía. Vamos entonces con el último invitado, Javier Pineda. Falta la Karina, ¿no? Que iba antes. Ah, tienes toda la razón. Dale, Karina. Gracias, Fernanda. Hola, vecinos, vecinas y a mis compañeros de lista. Qué bonita coincidencia esta votación de la Asamblea de Legitimidad. Yo soy Karina Nogales, soy originaria de Puente Alto. Ahí comencé mi vida de activismo a nivel territorial. Ya hace bastantes años que vivo en el distrito. Desde el 2016 me uní al movimiento de trabajadores y trabajadoras no más AFP, desde donde empezamos a impulsar los encuentros de feminismo, trabajo y seguridad social, en el mismo momento en que se estaba formando la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Actualmente soy vocera de la Coordinadora Feminista 8 de marzo y es desde allí que se levantó mi candidatura para aportar este mandato que llevaremos a la Convención Constitucional, que es un programa feminista contra la precarización de la vida, un programa que habla de todo. Adicionalmente, soy abogada laboralista, me dedico al derecho del trabajo. Eso. Ya, excelente. Ahora sí que sí, Javier.
Muchas gracias. Saludar a todas las asambleas del eje sindical, a las compañeras y compañeros de lista. Mi nombre es Javier Pineda, soy abogado. Participo en 2 proyectos que la Defensoría Popular del ASI y los Trabajadores y la Corporación de Derechos Humanos 4 de agosto, con las cuales nos hemos vinculado con distintas organizaciones por la defensa de los derechos de la clase trabajadora y también por la defensa de los derechos humanos. A partir de esa experiencia es que distintas organizaciones y dirigencias con las cuales trabajábamos decidimos apostar por un proceso colectivo de levantar una alternativa a la Convención Constitucional, por sobre todo para levantar nuestras banderas programáticas, es decir, garantizar los intereses de la clase trabajadora y los derechos de los pueblos en términos generales, y que es lo que afortunadamente logramos construir en conjunto a nuestra lista de movimientos sociales por el Distrito 10. Yo también soy vecino del sector, de hecho participé activamente en la asamblea de Marín y con algunas de las asambleas también hemos podido compartir, así que muy gustoso del día de hoy estar compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre lo que nos lleva a disputar la Convención Constitucional, entendiendo por sobre todo de que este es un proceso abierto por los pueblos en movilización. El proceso constituyente se inicia con la rebelión popular, así que hoy más que nunca en un escenario de represión, de violencia sistemática a los derechos humanos y de represión además legitimada por un contexto sanitario, consideramos que es fundamental de que las asambleas territoriales sigan activas dando la disputa, no solamente el proceso constituyente, sino que enfrentando todos los desafíos que se vienen. Muchas gracias. Excelente. Redondita las presentaciones invitadas. Antes de continuar, les quiero recordar lo que les mencionaba al inicio de este foro, contarles un poco que el proceso para poder invitar a esta serie de candidatos fue una elección autónoma de cada asamblea que organiza este espacio, independiente, ¿cierto? Y que resultó finalmente en esta hermosa coincidencia, como dicen las invitadas, que son todos de la lista de movimientos sociales. Bien, recordarle también a las personas que nos están viendo por las redes de les candidates y de las organizaciones que convocan a que puedan dejar sus preguntas en el chat para que las podamos ir respondiendo en el momento que viene más adelante. En nuestro tercer momento, cada candidato tendrá que responder 2 preguntas sobre los ejes territoriales definidos colaborativamente por las 6 agrupaciones convocantes de este foro. Las preguntas serán aleatorias sobre 3 temas, ¿sí? El primero será violaciones a derechos humanos y legitimidad del proceso constituyente. El segundo, candidatos independientes y su relación con agrupaciones territoriales autoconvocadas. El tercero, constitución y valor patrimonial simbólico de los barrios. Cada candidato tendrá 1 minuto y medio para contestar cada pregunta, y al final de la ronda tendrá la oportunidad de replicar, emplazar, contestar, contraargumentando la respuesta de otro candidato a elección o bien profundizando algo que se les haya podido quedar en el tintero. ¿Sí? Entonces, repetimos el orden anterior, comienza Andrea, luego Manuel, Pía Mesa, Karina Noales y termina Javier Pineda. Bien, vamos con la primera pregunta entonces, en el tema violación a derechos humanos y legitimidad del proceso constituyente. Esta pregunta es para Andrea, ¿sí? La pregunta fue elaborada por el espacio Cabildo Seminario y dice así: ¿de qué manera una nueva constitución para Chile podría favorecer la organización comunitaria y hacer vinculante la voz de las asambleas territoriales en distintos ámbitos de aparataje estatal? ¿Cuáles son las limitaciones de la constitución actual en ese sentido? Ya, ayer estuve con esa asamblea, ayer mismísimo. Bueno, yo creo que lo fundamental de implicarse en este proceso, una de las razones primordiales que motiva que organizaciones sociales que han venido agitándose en las calles y manifestándose, ya sea por el distinto caudal de demandas que hemos tenido y que cristalizaron finalmente en el proceso de la revuelta social, es la actual restricción que existe a la participación popular en la Constitución, ¿no? Hoy día la Constitución actual no permite y ha generado, ya incluso en algún momento pensamos, antes de octubre, que había naturalizado el hecho de que pensáramos de que todo aquello por lo que multitudinariamente marchábamos en las calles no podía
convertirse ni vaciarse en programas de transformación social, en programas que apuntaran hacia una transformación profunda en las distintas vertientes de inequidades. Entonces, el motivo fundamental de que las organizaciones sociales, como organizaciones políticas, y considerando que amplían el espectro hoy, el espectro además desprestigiado de la política tradicional que conforman los partidos políticos, y que hoy día las organizaciones sociales de carácter más horizontal y de carácter más integrador, pero además en conexión con la lucha social, es justamente eliminar esta restricción que existe constitucionalmente. Porque es la única manera que tenemos de poder efectivamente modificar el modelo de sociedad que aspiramos, y que además ha generado una concentración de la oligarquía, del colonialismo, y no ha permitido la distribución del poder, tanto del poder político como del poder económico. Cuando hablamos de devolver la soberanía al pueblo... Andrea. Ok, parece una frase hecha, pero finalmente ese es el motivo que nos impulsa a estar ahí. Excelente, muchas gracias por tu respuesta. Vamos entonces con la segunda pregunta para Manuel Hidalgo. Esta pregunta, Manuel, la elabora la organización El Barrio que Queremos. Un tema preocupante para les vecines son los daños a salud física y psicológica en los alrededores de la Plaza Dignidad. Después de 6 meses que pasamos de respirar a diario lacrimógena, ahora lo estamos haciendo igual, pero semanalmente. Esta violencia ha ocurrido en todos los territorios que se han atrevido a manifestarse. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo a través de la Constitución puede asegurarse una renovación de Carabineros, así como una compensación a las y los vecinos manifestantes que desde octubre del 2019 han estado expuestos a este tipo de violencia? Tienes tu micrófono silenciado, Manuel. Ahí vamos a ver si nos resulta. Ahora, vamos a darle un bien. segundito. Ahí sí, perfecto, ya Manuel. La fundación no solamente de Carabineros, sino de todas las instituciones armadas y de orden, es uno de los capítulos esenciales de lo que deberá ser una nueva constitución. La verdad es que las Fuerzas Armadas y Policiales se han convertido en los últimos 47 años más bien en resguardadores de un orden público y de un orden interno que obedece a los designios de una élite dominante empresarial y que en realidad ha oprimido de muy diversas maneras al conjunto de los pueblos y la sociedad de Chile. Y en este sentido, estos daños que han sufrido los vecinos de la Plaza Dignidad son consecuencia en realidad de una violencia, de cómo también desde estas instituciones se ha enfrentado a la protesta popular. El proceso de criminalización y militarización de la represión de los movimientos populares solo se pondrá fin en el momento en que el pueblo efectivamente pueda reestructurar el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, ponerlos dentro de una norma de derechos humanos y también como instituciones al servicio. Hay que democratizar y ajustar el procedimiento de las Fuerzas Armadas y policiales para los efectos de que realmente protejan al pueblo y no los intereses de las clases dominantes que han servido hasta el presente. Diría que es una de las tareas fundamentales de una verdadera democratización del país y que por lo tanto solamente cuando vuelva a haber un orden basado en la justicia, no solamente los vecinos de la Plaza Dignidad, sino que el resto del país podrá realmente tener la paz y el buen ambiente que reclamamos. Muchas gracias, Manuel. Vamos con la tercera pregunta, entonces. Esta pregunta es para Pía Mesa. Bien, Pía, esta pregunta la elabora la organización Wincul Bellas Artes. Torturas, mutilaciones, personas en estado vegetativo, 47 o más muertes, montajes y presos
y presas políticas. Este es el escenario de represión, impunidad e injusticia en que se inserta el actual proceso constitucional. ¿Cómo participar en el proceso de la nueva Constitución sin perder de vista la lucha por reparación y justicia, en el entendido que en el corazón de una nueva Constitución deberían estar consagrados los derechos humanos? Ya. Bueno, como dice la introducción de la pregunta, claramente este proceso en el que estamos viviendo se enmarca en todo un proceso también de represión, de violación a los derechos humanos, de represión también por agentes del Estado, que ha sido un proceso difícil para muchos y para muchas. Este acuerdo por la paz, finalmente, en el que se enmarca la nueva Constitución y en el proceso que nosotros estamos ahora actualmente, sabemos que viene cargado de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, y que en cierto sentido viene a contrarrestar también toda la manifestación popular, a contrarrestarla y a detenerla. En ese sentido, disculpa, se me olvidó la segunda parte de la pregunta. ¿Se me la podría repetir un poquito? Sí, claro. La pregunta iba referida a que en el fondo la nueva Constitución, ¿cierto? El corazón de la nueva Constitución debe respetar los derechos humanos. Entonces, ¿cómo lo abordamos dentro del contexto? Ya. O sea, dentro de este contexto tenemos los antecedentes claros como para poder definir y ser súper enfáticos en todo lo que significa la protección de los derechos humanos, que tienen que estar consagrados, que toda la formación que tengan las fuerzas armadas y de orden, hablaba también Manuel de la refundación y de un proceso de democratización de estas fuerzas, tiene que tener un enfoque claro en términos de derechos humanos. Y eso tiene que ser algo súper transversal a toda la nueva Constitución, y que se centre finalmente en eso, o sea, que hay una potente directriz hacia la protección de los derechos humanos, no permitir que las manifestaciones dejen de ser algo legítimo y un derecho de todos nosotros, y por otro lado, tener un control civil y un control popular sobre todas las fuerzas que contrarrestan y que defienden a las élites actuales. Bien, pues muchas gracias. Excelente, Pía. Vamos con la cuarta pregunta para Karina. ¿Sí? La cuarta pregunta la desarrolla la organización Rosal Organizado y dice así: un aspecto crítico de la redacción de la nueva Constitución es nuestra soberanía nacional. Con respecto a ella, ¿cómo propones abordar los compromisos internacionales de Chile con la nueva Constitución, los acuerdos comerciales y los tratados de derechos humanos? Gracias, Fernanda. Bueno, efectivamente hay dos niveles, ¿no?, de compromisos internacionales. Uno tiene que ver con los tratados de derechos humanos, en donde se establece un límite en la actual Constitución, ¿no?, a la soberanía. Y eso está bien. Pero por otra parte, se ha hablado de que Chile es una de las economías más abiertas del mundo, y esto supone que al presente ha celebrado más de 60 tratados de libre comercio, ¿no?, con distintos países, y está dando además urgencia a la discusión del TPP-11 en la antesala de la Convención Constitucional. De acuerdo con la paz social, contiene esta norma que plantea que no se puede discutir esta esfera, ni la de los tratados de derechos humanos, ni la de libre comercio, en la Convención. Y esa cuestión es grave. Eso ya da cuenta que no estamos ante una asamblea constituyente como demandamos, como pueblo, ¿no? Porque no constituye, sino que viene con normas preestablecidas desde otro lugar. A mí me parece que la soberanía tiene que tener límites que emanan de los derechos fundamentales, de todas las personas, pero también de la naturaleza. Creo que eso debe estar incorporado en la nueva Constitución. Y que, por otro lado, las relaciones comerciales que Chile establezca con otros países tienen que ser en el marco de la solidaridad entre pueblos, no de la imposición unilateral de grandes potencias, ¿no?, que lo que vienen a hacer es devastar. Y por otro lado, tiene que existir un mandato para el Estado de Chile de propender a la integración regional latinoamericana en base a la justicia, ¿no?,
incluyendo la ciudadanía plena, por ejemplo, la persona migrante o las chilenas que viven en otros países, a nivel regional. Es una buena noticia también. Súper. Acaba de salir Argentina del Ya, grupo para... ¿no? ¿Sí? Ya, te escuchamos un poquito cortado, Karina, pero yo creo que debe ser un problema de internet, puede ser de conexión. Ya vamos a ver si en la otra pregunta se puede resolver un poco eso. Ya, vamos con la pregunta siguiente a Javier, que fue elaborada por la organización San Borja San Isidro. Sí, la pregunta dice así. ¿Qué opinas sobre los cuestionamientos de legitimidad sobre la convención? ¿Crees que está dotada de soberanía popular considerando el origen, la formación y las características de su funcionamiento? Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el proceso constituyente lo inicia la movilización popular el 18 de octubre. Es el origen de un proceso que tiene una dimensión institucional, pero que no se agota en ese proceso. Nuestra lista es absolutamente crítica al Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución porque establece una serie de cortapisas que nos impiden de hablar de la Convención Constitucional como un órgano realmente soberano porque está limitado por el poder constituido. Uno de esos elementos lo hemos sufrido como lista y las listas de independientes en general, que son los distintos torniquetes que establecieron para nuestra participación a nivel primero de patrocinio, a nivel económico de financiamiento público y privado, y también a nivel mediático. Y por otro lado, la gran amenaza que existe a todo este proceso es el quórum de los 2/3, que de alguna forma les va a dar un control a los sectores más conservadores, como la concertación, el núcleo histórico de la concertación, más la derecha, a que no se realicen las transformaciones que nuestros pueblos anhelan. En virtud de eso, nosotros lo que proponemos es ir avanzando más allá de los límites. A esto le hemos llamado desbordar el proceso. Y en términos prácticos se traduce que aún existiendo cuestionamientos profundos a la forma en cómo se da el origen, no queremos dejarle la cancha libre a los mismos de siempre, queremos irrumpir con nuestras voces propias, y en términos de hacernos cargo del 2/3, una de las propuestas que hemos tratado de instalar es la idea de un plebiscito intermedio. Todas aquellas materias que no seamos capaces de resolver por un quórum de 2/3, en lugar de no quedar escritas como establece la Constitución actual, que incluso sectores progresistas defienden, sobre todo en la lista de Apruebo Dignidad o Frente Amplio que firmó el acuerdo, nosotros creemos que lo que hay que hacer es avanzar hacia un plebiscito donde la ciudadanía tenga efectivamente la última palabra y que esa palabra sea realmente vinculante. Muchas gracias, Javier. Vamos ahora, candidates, con el segundo tema de nuestro foro, que es candidatos independientes y agrupaciones territoriales autoconvocadas, que es un tema que a nosotros en particular nos atinge, nos atañe completamente. La primera pregunta para Andrea, entonces. Esta pregunta la elabora El Barrio que Queremos y dice así: ¿cómo garantizar que el poder constituyente de la ciudadanía se canalice de manera fluida y transparente a través de los 155 miembros de la convención? Bueno, Javier ya señalaba algo en esta línea, ¿no? Lo más importante primero es el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho en gestar la lista de movimientos sociales, tanto en este distrito como en otros distritos, porque eso da cuenta ya de una representación directa de que es el propio movimiento social y son las propias organizaciones sociales las que esta vez no han querido delegar su voz en quienes nos han fallado tantas veces. Eso es un primer gesto político importante, y por otra parte, la pertenencia a ese movimiento social hace que nuestra única fidelidad y a quienes vamos a rendir cuenta es justamente la articulación territorial y social, que es la que levanta y es el motivo por el que esta candidatura se gesta. Pero además de eso, nos vamos a encontrar con lo que dice Javier, ¿no? Con dificultades, lo dijo Karina también, con dificultades y con normas que están prehechas, predispuestas y que no fueron dadas por los constituyentes y las constituyentes. Esas normas debemos rebalsarlas, debemos
hacer que ese proceso sea lo más participativo posible, y para eso se va a generar un reglamento. Y ese reglamento es una disputa importante que dar, porque tenemos que lograr herramientas tanto de transparencia, de pedagogía, y herramientas además de que se manifiesten las voces de las asambleas, de los cabildos, que sean considerados de manera vinculante, que se vuelva a los plebiscitos intermedios cuando los temas, ¿cierto?, se requiere una consulta y no logren los 2/3, pero sí logren mayoría, e instalar además las audiencias públicas para organizaciones sociales, territoriales, que tienen que ver con los temas a tratar, que las herramientas sean de transparencia absoluta en transmisión, pero también en presencia, que no hayan temas vetados, y que además sea descentralizada esta conversación y pedagógica, que el proceso de conversación de la convención se pueda seguir por todas y todos de la manera más democrática, abierta y transparente posible. Súper, muchas gracias, Andrea, por tu respuesta. Vamos ahora entonces con Manuel, una pregunta que va muy en la misma línea, y es muy interesante poder escuchar las respuestas que tienen todos ustedes para este punto en particular. Manuel, la segunda pregunta la elabora Cabildo Seminario y dice: ¿cómo ven el rol que debiesen mantener las asambleas territoriales durante y después del proceso constituyente para asegurar que la nueva constitución no se acuerde entre cuatro paredes? Bueno, la verdad es que nos parece un rol decisivo. Desde que esta elección y el funcionamiento de la Convención Constitucional está dándose en un escenario muy complejo por el despliegue de un verdadero cerco represivo, mediático, y además de eso sanitario, por el desarrollo de la pandemia, que limita incluso las posibilidades de cómo se quede configurada en definitiva el cuerpo constituyente. Por lo mismo, la posibilidad de incluso alcanzar una mayoría en ese cuerpo constituyente para que se pueda declarar él, una vez constituido, soberano, y desconocer la ley 21.200 está realmente en problemas. No estará fácil, y más probable será que al menos alcancemos el tercio para bloquear cualquier intento de que la constitución que se elabore termine siendo simplemente una repetición maquillada de la constitución actual. En ese escenario, la movilización desde los territorios, la presión desde el movimiento popular resulta fundamental, tanto para instalar el plebiscito intermedio del que mencionaba Javier, que nos parece una iniciativa correcta y muy valiosa, como para cada uno de los debates que van a acontecer. Y en el peor de los escenarios, incluso en un intento de repetir o de volver simplemente a maquillar la constitución actual, la movilización popular, una rebelión popular 2.0, un estallido 2.0 va a ser imprescindible. Es decir, nosotros creemos que en realidad el terreno decisivo para nosotros del trabajo de la propia Convención Constitucional va a ser la movilización popular, que tiene que mantenerse y recuperarse, lo cual ciertamente ahí, Manuel, en un escenario de pandemia no es sencillo. Súper, estamos ahí en el tiempo. Muchas gracias, Manuel, por tu respuesta. Ahí he tratado de darle su momento a todos los candidatos para que puedan ir redondeando su intervención. Bien, vamos con la pregunta para Pía. Pía, esta tercera pregunta la elabora la Asamblea Bustamante Sur, ¿sí? Y menciona lo siguiente: si para las asambleas autoconvocadas siempre los mandatos o demandas han estado por sobre la individualidad de liderazgos surgidos de ellas, ¿cómo plantea la legitimidad de su propia candidatura en su territorio, tanto para las agrupaciones que pueda estar representando como para personas que no participen de ellas? Bien ardua la pregunta ahí. Claro, o sea, efectivamente estas candidaturas vienen desde un mandato colectivo. Yo creo que la legitimidad parte desde ahí, desde que pretendemos ser un
un elemento también diferenciador desde el trabajo que se ha realizado desde los cabildos asambleas de manera horizontal, colectiva, cooperativa. Lo que yo siempre he mencionado también es que si bien yo soy la vocera de este espacio, cualquier candidato que sea constituyente que viene desde un espacio colectivo va construyendo sus saberes también de forma colectiva. El proceso colectivo que hemos llevado a cabo desde los cabildos de asamblea ha incluido también la autoformación, la formación cooperativa, cómo nos vamos nutriendo cada uno de los aspectos en que son especialistas o en que tienen más expertise algunos compañeros y compañeras. Y de esta forma se va completando poquito a poquito cada uno de los diferentes aspectos de la propuesta que llevamos a cabo. El proceso que hemos llevado particularmente desde territorio constituyente es de tratar siempre de abrir todas las puertas, abrir todos los espacios, buscar la participación activa, el diálogo constante con nuestros compañeros, compañeras y quienes quieran sumarse también a este proceso. Da lo mismo, nos han preguntado también, por ejemplo, si es que es necesario ser del distrito para poder dialogar o ser parte de esta propuesta. Y en realidad no, porque entendemos que esto es un proceso nacional que busca incluir la mayor cantidad de opiniones, la mayor diversidad de demandas y que vayan confluyendo a través de esta vocería que trata de ser lo más amplia y diversa posible desde esa perspectiva. Muchísimas gracias por tu respuesta. Antes de pasar a la próxima pregunta, queremos recordarle a los vecinos y vecinas que nos están viendo que pueden dejar esbozadas sus preguntas en el chat para que las podamos abordar en un momento con nuestros invitados e invitadas. Y recordarles también que estamos en este espacio conversando un poco de las distintas propuestas para la constituyente y las distintas visiones de estos candidatos y candidatas independientes de la lista de movimientos sociales. Bien. Vamos entonces con la pregunta para Karina Noales, que fue elaborada por Wincul Bellas Artes. La pregunta dice, ¿qué mecanismos establecerías para garantizar en el periodo de sesión de la Convención Constitucional que los convencionales den cumplimiento al mandato recibido y abran canales de comunicación consultivos y vinculantes independiente de quien resulte electo? Bueno, me cambié al computador porque creo que me estaba escuchando un poco cortado, espero que ahora se escuche mejor. Nosotros desde el mandato que tenemos como candidatos y candidatas del movimiento social es hacer una serie de cuestiones que esperamos y vamos a pelear para que queden recogidas en el reglamento. Ahora, si no quedan recogidas en el reglamento, de todas maneras nos vamos a autoconvocar para poner en ejercicio esas propuestas. Lo primero tiene que ver, ¿no?, con la necesidad de los plebiscitos intermedios que destraben los grandes debates que se den en la convención para que no impere el veto de minoría impuesto por estos 2/3, ¿no? Eso tiene que quedar recogido en el reglamento. Pero sin embargo, si no se logra que sea así, ya lo hemos hecho antes, ¿no? Y se hizo con No Más AFP, plebiscitos autoconvocados, y ese es un mandato de nuestras organizaciones, para que sean los espacios territoriales y los movimientos sociales quienes definan cómo vamos a tener que actuar ante esas coyunturas los y las constituyentes. Por otro lado, está la necesidad de rendir cuenta periódica en los territorios, y este rendir cuenta tiene que ver con un acto también de transparencia, de fiscalización o de supervigilancia, pero sobre todo de retroalimentación, porque aquí el llamado es, como lo hemos venido haciendo todo este tiempo, el pensar juntos, ¿no? Quienes vamos a la convención representando el movimiento social, tenemos la convicción profunda de la transformación que se necesita. Sin embargo, no somos necesariamente expertos y expertas en todas las materias. Y eso solo se da en un trabajo colectivo y en una deliberación colectiva, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces también, en las coyunturas críticas, dar cuenta por distritos, volver a convocarnos, retroalimentar todos los debates que se están dando allí y volver con esas posiciones al espacio de la convención. Muchas gracias, Karina. Vamos con la última pregunta para Javier. Esta pregunta fue elaborada por San Borja San Isidro y dice así: hemos visto cómo la política tradicional otra vez ha buscado representarse a través de candidatos que desconocen el territorio por el que postulan. En tu caso, ¿conoces las asambleas territoriales del distrito y sus demandas?
¿Podrías caracterizar algunas? Sí. Mira, a mí me tocó participar desde los inicios de la revuelta en las primeras convocatorias a algunas asambleas. De hecho, participé en algunas actividades de Eje Dignidad, en la asamblea de Maril principalmente, y a través de ahí una articulación importante dentro de las asambleas de Santiago Centro. Tenemos compañeros de Bustamante Sur, también al principio, antes de que se creara la de Marín, me tocó participar. Tuvimos al principio levantando el proceso de la CAT, que fue una articulación también, y que ahí uno podría caracterizar a las asambleas territoriales como una fuerza nueva que nace al calor de la revuelta y viene a dar expresión de organización a algunas personas que no encontraban un espacio de organización dentro de sus lugares cotidianos de trabajo, pero que también sintetiza a aquellas personas que se organizaban en sus lugares de trabajo, estudiantiles, y que encuentran una herramienta que no estaba en las juntas de vecinos, por ejemplo, para poder plantear sus demandas. Yo diría que las asambleas territoriales en términos programáticos son portadores de esta voluntad transformadora del país, con una profunda crítica al sistema neoliberal, a la democracia restringida que nos impide tomar decisiones y que progresivamente va exigiendo mayores espacios de participación, avanzando hacia una democracia participativa y deliberativa, y que eso es lo que hemos visto dentro de las demandas que nosotros también levantamos, y eso nos parece fundamental, porque acá el desafío es ver cómo vamos a seguir vinculados, por un lado, en torno al proceso constituyente institucional, que por cierto es necesario y nuestras compañeras ya dan cuenta de qué elementos sirven, pero por otro lado también es cuál es la existencia de estos gérmenes de poder popular que luego se van haciendo cargo de espacios de la vida cotidiana, y que eso trasciende la dimensión institucional para efectivamente constituirse en espacios más permanentes de encuentro de la comunidad. Súper. Muchas gracias, Javier. Cerramos entonces el segundo tema para pasar al tercer tema de este foro. Y antes de pasar, recordamos nuevamente a los vecinos y vecinas que están siguiendo esta conversación, ¿cierto?, a que puedan ir dejándonos sus preguntas en el chat para que podamos abordarlas en un momento siguiente. El tercer tema, invitadas, es Constitución y valor patrimonial simbólico de los barrios. ¿Sí? Un tema también muy profundamente sentido por nuestros vecinos y vecinas que viven en barrios patrimoniales, ¿cierto?, con gran valor simbólico y colindante a la plaza, además. La primera pregunta va para Andrea, y esta pregunta la desarrolló Wincul Bellas Artes. Andrea, verdad, justicia y reparación como parte de la memoria como patrimonio, el negacionismo como instrumento de obra, palabra y acción de ruptura o borradura de la memoria. En este territorio hay dos obras, la estatua del genocida baquedano y el 11 de septiembre del monumento Carabineros. La contracara, la omisión, el silencio de la marca de la DINA y la CNI en el barrio, centros de tortura, clínicas clandestinas, oficinas, entre otros. ¿Cómo reconocer o revalorar la historia, recomponer la memoria y entender desde aquí el patrimonio y su protección? Muchas gracias. Me van a tener que parar aquí. Porque probablemente el eje principal por el cual nosotros decidimos levantar esta candidatura, porque es disputar, ¿no?, lo que se entiende y lo que se ha instalado durante tantos años a través de una cultura neoliberal y de lo que se entiende por esa cultura. La memoria, el ejercicio cultural, la resignificación de nuestros monumentos, la reescritura de nuestra historia, la escritura y la recuperación de la memoria y la historia feminista son sin duda elementos fundamentales cuando estamos hablando de construir una nueva constitución, que lo que hace es volver a poner las normas para la convivencia entre las personas. Desde ese lugar, el compromiso nuestro en nuestra candidatura era efectivamente, y gracias a la invitación de las compañeras de 8M y de la lista de movimientos sociales, poder instalar la disputa cultural como uno de los temas más relevantes
a conversar cuando estamos hablando de la escritura de una nueva constitución, de la redistribución del poder, y en ese sentido los derechos culturales, el ejercicio cultural de la participación, las escrituras, los rayados, las pancartas, la resignificación de los monumentos, sacar los monumentos, respetar los sitios de memoria que también han sido vulnerados, forman parte de derechos humanos, y eso es lo que quisimos disputar, porque se ha reducido la cultura a una cartelera y no se ha visto la cultura como un derecho humano, que es lo que es y que hoy no está garantizado en la Constitución. Y tenemos que rescatar tanto nuestro patrimonio, nuestra memoria y nuestra cultura viva en la Constitución que viene. Muchas gracias, Andrea, por esa respuesta. Vamos con Manuel y la pregunta de Rosal Organizado. El concepto de barrio en la sociedad chilena se ha perdido ante la gentrificación de los barrios tradicionales. Bien lo saben los vecinos de Rosal y Huincul, que pertenecen al sector Las Tarrias, Parque Forestal, etc. Se ha criminalizado a partir de la sistemática represión de las poblaciones que han luchado históricamente por una vida digna. ¿Cómo, a través de la Constitución, defenderá que nuestros barrios dejen de vivirse desde estas lógicas neoliberales? La verdad es que el desafío que tenemos es multidimensional. Una parte de la lucha se va a dar al interior de esa convención constitucional con los argumentos y elementos para reescribir la Constitución. Pero hay otra dimensión que resulta fundamental y en la cual el protagonismo de las asambleas territoriales, de los cabildos populares, de las organizaciones sociales resulta fundamental. Y como espacio de vida, el espacio de los barrios. Porque tenemos una tarea enorme por delante en lo que en alguna medida refería mi compañera Andrea Gutiérrez, que es la batalla político-cultural, la batalla de ir refundando el buen vivir, el vivir y el convivir en una nueva civilización. Nosotros necesitamos instalar una nueva civilización cultural, una manera distinta de relacionarnos. Se decía, la densificación de los barrios, estas construcciones han apartado, han separado, han fragmentado a las personas, las han separado incluso a veces de sus familias, cuando no de sus relaciones más inmediatas. Reconstruir la solidaridad, la fraternidad, la convivencia conjunta es una tarea fundamental, y en este proceso de un proceso constituyente más allá de la convención, el encontrarse, el conocerse y reconocerse en un desafío colectivo de los pueblos es una tarea ineludible y en el cual la tarea, por cierto, el protagonismo lo tienen particularmente los vecinos organizados. Muchas gracias, Manuel. Vamos ahora con la pregunta de Pía. Pía, esta pregunta la elabora la Asamblea San Borja San Isidro. Dice así: ¿por qué debería focalizarse el esfuerzo político solo en este proceso institucional, olvidando la práctica política de los territorios? Yo creo que no. O sea, acá tenemos un proceso institucional que por una parte se nos ha impuesto de una manera. Creo que la práctica política que tienen los territorios es mucho más amplia que solamente este proceso constitucional. Creo que siempre he dicho que este proceso no es solamente un proceso constituyente desde el punto de vista jurídico, sino que también viene a presentarse como un proceso de cambio social, un cambio social que debe ser impulsado, si bien ha sido impulsado desde otras áreas, pero en este momento desde los territorios, desde la convivencia con nuestros vecinos y vecinas, que es parte de un cambio de modelo, de un cambio de sociedad que también se está intentando impulsar desde la Constitución. No puede quedarse solamente en lo institucional, sino que también tiene que tratar de empapar todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos, o sea, muchos han mencionado también este sistema neoliberal de que nos encierra en nuestras propias vidas, nos hace vernos, rascarnos con nuestras propias uñas, centrarnos en la individualidad, y este proceso tiene que ir acompañado, y siempre, y desde las asambleas territoriales también, tener un rol de cambio social, de cambio en el paradigma de las relaciones humanas, de cómo nosotros nos relacionamos entre nosotros mismas, de cómo generamos comunidad, de cómo vemos el mundo de una vía mucho más comunitaria
y solidaria cooperativa. Creo que tiene que abarcar muchos más ámbitos que solamente el proceso institucional de la nueva Constitución. Sí están relacionados porque es un cambio social finalmente, pero que es mucho más profundo que desde el punto de vista jurídico solamente. Excelente. Gracias, Pía. Vamos con la pregunta, Karina. Esta pregunta la hace El Barrio que Queremos y es una pregunta un poco más extensa, pero la vamos a dejar así porque El Barrio que Queremos tiene una hermosa trayectoria de lucha por los barrios y el patrimonio. Así que vamos con la pregunta. Consideramos que un barrio es un territorio en el que sus habitantes administran el espacio a partir del reconocimiento de una historia común, donde la organización ciudadana realiza valorización de su espacio e implementa el ejercicio democrático de hacer evolucionar el territorio presente de su identidad, cultura e historia. Este sería el primer eslabón de una unidad humana, material, cultural y política, entendiendo de esta forma el barrio como una unidad básica de desarrollo sustentable y patrimonial. Esbozamos la pregunta. ¿Estaría de acuerdo en incluir dentro de la Constitución que el patrimonio es un derecho, considerando patrimonio cultural, material e inmaterial, natural, arqueológico, entre otros? ¿Cómo apoyaría el poder de los vecinos a barrios organizados frente al poder político y económico que ejercen las inmobiliarias, en la sociedad? Bueno, qué bonita la pregunta. Yo vivo en un barrio patrimonial, que es el barrio Yungay. Y que ha sido posible proteger, ¿no?, el barrio en algunas de sus partes nomás, pero ha sido posible proteger del mercado inmobiliario, ¿no?, algunos sectores del barrio, y hoy día el mercado inmobiliario justamente es un actor de la planificación urbana, vamos a decir, ¿no?, en una clave de un urbanismo empresarial. Yo creo que esta idea que plantea la pregunta acerca más, la reflexión más bien, ¿no?, del barrio como este espacio en que existe la comunidad y que la comunidad es parte también de la protección del patrimonio, está muy ligada con un momento de la Constitución actual que hay que derogar para siempre, pienso yo, ¿no? La Constitución actual establece en su artículo primero que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. A mí me parece que eso debe dejar de existir y dar paso a una formulación que diga que la comunidad es el núcleo fundamental sobre el que se sostiene y se organiza la sociedad y que esta comunidad tiene su existencia real en territorios específicos, en territorios que portan una historicidad que no solo podemos reconstruir, sino que también proteger. Entonces, no estoy segura, no sabría decir si estoy de acuerdo o no con la formulación tal cual la plantea la reflexión que hacen los y las vecinas. Sin embargo, creo que tiene que tener sin duda una dimensión que se expresa en la Constitución. El patrimonio sí es un derecho fundamental. Muchas gracias, Karina. Sí, era larga la pregunta, la reflexión era extensa, muy bonita. Javier, vamos con la última pregunta de este tema. Esta pregunta la elabora Cabildo Seminario y dice así. El territorio de Plaza Dignidad y su entorno ha ido experimentando una transformación física y simbólica desde el despertar social del 18 de octubre. Sin embargo, tanto acciones de apropiación, expresión y conmemoración en este espacio han sido constantemente reprimidas y silenciadas por las autoridades. ¿Cuál podría ser el rol de las asambleas territoriales y los movimientos sociales en cuanto a convocar, pensar, actuar y ser escuchados para reconstruir en toda su complejidad este territorio que habitamos y que ha tomado un valor simbólico nacional tan importante? Muchas gracias por la pregunta y sin lugar a dudas yo creo que la respuesta está en cuestiones que ya hemos comenzado a hacer con mayor fuerza desde el 18 de octubre a la fecha, que es recuperar los espacios públicos. Y también, por un lado, recuperar el derecho a la manifestación sin permiso, que es una cuestión importante, yo creo que lo ha consolidado principalmente el movimiento feminista en los últimos tiempos, y por otro lado también la reapropiación simbólica, y eso significa reemplazar los antiguos monumentos por los nuevos que tenemos que desarrollar.
Yo no me atrevería a decir qué es lo que tiene que haber ahora en la Plaza de la Dignidad. Sin lugar a dudas, creo que debiese llamarse Plaza de la Dignidad. Pero creo que debiese haber una discusión democrática donde existan propuestas desde las asambleas territoriales, desde los movimientos sociales, en torno a cómo vamos a reconsiderar este espacio. Si va a ser una explanada de derecho a manifestación pleno, si es que vamos a construir nuevos monumentos, si van a ser espacios de recuerdo a la memoria. Y en relación también a lo que se mencionaba anteriormente, yo creo que un elemento importante sería desplazar los monumentos de la élite, de la burguesía que existe en esa zona, como el 11 de septiembre que tienen ahí al frente de la Dirección General de Carabineros. Con el caso de Baquedano esperamos que no vuelva. Y por ese lado, creo que vamos con el tiempo, creo que habría que dar la discusión de cuál es el nuevo simbolismo que vamos a tener y no renunciar a el derecho a manifestación, que sin lugar a dudas tiene que estar garantizado, pero además creo que en este contexto de la discusión del proceso institucional tenemos que seguir garantizando la existencia de este derecho a manifestación, aun cuando la Constitución actual no lo proteja de forma íntegra. Excelente. Muchas gracias, candidatos y candidatas, por estas respuestas. Hemos terminado este momento de preguntas y vamos a pasar a la réplica, ¿sí? Cada candidato va a tener 1 minuto para poder profundizar, contraargumentar o responder alguna de las intervenciones de sus compañeros y compañeras, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces con el minuto de réplica. En el mismo orden comienza Andrea, le sigue Manuel, luego Pía, continúa Karina y termina Javier. Sí, vamos con tu réplica, Andrea. No voy a replicar, quiero complementar la verdad. Quiero complementar a propósito de la discusión patrimonial que estamos sosteniendo y del derecho al patrimonio y el derecho a la recuperación de nuestros espacios, que si bien son llamados públicos, son espacios privados donde requerimos de autorización de las autoridades, que son verdaderas monarquías municipales, para poder manifestarnos y desplazarnos y poner una alerta, porque entre gallos y medianoche el gobierno está gestionando y tramitando en el Congreso una ley de patrimonio que es absolutamente insuficiente, a la que le falta todo el proceso de participación de las organizaciones sociales, aquí como la propia Asamblea, ¿cierto?, el barrio que queremos, como todas las organizaciones que han venido dedicando su tiempo y su esfuerzo a la discusión patrimonial, a la resignificación que entendemos por patrimonio como un derecho, y han sido aisladas de esta conversación y se está tratando de sacar rápido únicamente para poder anotarse un punto de que algo hicieron en su gestión nefasta de cultura, en su abandono cultural enorme durante todo este proceso. Así que tener ojo con eso y manifestarnos, y ojalá cada vez más candidatas y candidatos saquen la voz por esta ley nefasta y maquillada que están impulsando. Excelente. Gracias, Andrea. Vamos ahora con el minuto entonces de Manuel. Gracias, compañera. Yo también quisiera referirme básicamente al tema de la importancia que tiene que los principios que queremos instalar como bases fundamentales de la ciudadanía y de la Constitución podamos llevarlos a la vía práctica, a la vía cotidiana. Estoy de acuerdo con Karina y con mis demás compañeros que no es la familia, sino la comunidad a la base de la sociedad. Pero eso tiene que ser incorporado en la dinámica cotidiana. Esos valores y principios que vamos a instalar en la nueva Constitución, como la igualdad, la equidad de género, la no discriminación, la interculturalidad, la integración armoniosa de la diversidad étnica y cultural de nuestros pueblos, el respeto a los animales y de toda la madre naturaleza, tienen que ser una cosa práctica en nuestros barrios. No es simplemente que estén escritos. Y en este sentido, nosotros no solamente hemos dar continuidad a la riqueza patrimonial, no solamente material, sino humana y cultural de los barrios en que vivimos, sino que tenemos que proyectarlos en la capital de Chile, que es esta comuna de Santiago. Y en este sentido debemos proyectar hacia adelante esto con una nueva macroidentidad, una macroidentidad que reconozca también a todos los pueblos que hoy lo habitan. Por eso aspiramos también a un Santiago basado en comunidades indo, afro, mestizas, latinoamericanas y caribeñas. Y aspiramos también a que sean comunidades del buen vivir.
y de la integración más plena de todas las personas y de todos los seres vivos que en ella habitamos. Muchas gracias, Manuel. Ese es el Santiago que soñamos. Ese es el Santiago que soñamos. Ese es el país que soñamos, ¿cierto? Sí. Vamos con el minuto entonces de Pía. Gracias. Bueno, quería aportar un poquito a la discusión desde el punto de vista más relevante que por lo menos nosotros visualizamos dentro del territorio constituyente, y creo que se alinea con todas las candidaturas y además con todas las exigencias que venían desde los pueblos, desde que se levanta este 18 de octubre, esta ola de manifestaciones. Y creo que un punto fundamental dentro de toda la discusión de la discusión constituyente, en todos los temas que hemos tocado, en temas de derechos humanos, en temas de Fuerzas Armadas, temas patrimoniales también, es cumplir con este mandato que viene desde los espacios territoriales y desde los pueblos que se levantan, de fomentar y generar mecanismos de participación efectiva, de garantizar la participación que sea vinculante desde la ciudadanía organizada, desde los pueblos. Creo que eso es algo que transversaliza todos los temas, y poniéndolo sobre la mesa y dejándolo instaurado en una nueva constitución nos permite generar cambios en diferentes ámbitos, y yo creo que en todos los ámbitos de nuestra vida, y desde las demandas sociales también. Excelente. Gracias, Pía. Vamos entonces con Karina y su minuto de profundizar o replicar. Quería referirme al ejercicio del poder político, que es una materia propia que regula una constitución, y de qué manera las comunidades organizadas debemos participar de él. Hoy día yo pienso que los pueblos y los sectores populares estamos absolutamente capacitados y capacitadas para ejercer el control comunitario en grandes esferas de nuestra vida. Y de hecho, si lo pensamos en clave feminista, ya autogestionamos cuestiones como los cuidados, ya autogestionamos en nuestras propias redes cuestiones como el derecho al aborto, ya autogestionamos desde nuestras propias redes cuestiones como las ollas comunes y la alimentación, entre tantas otras cosas. También la deliberación política en espacios como asambleas y cabildos. Entonces, el problema es que lo estamos haciendo desde la precariedad y desde la ausencia de derechos. Por lo tanto, lo que debiese garantizar el Estado es esa participación y gestión comunitaria en todos los niveles, desde redes estatales, que se levanten desde una redistribución radical de la riqueza, pero bajo nuestro control. Muchas gracias, Karina. Entonces vamos con el último minuto de réplica o profundización para Javier. Existiendo completo acuerdo con lo que han expuesto mis compañeras y compañeros, voy a aprovechar este minuto para hablar sobre y exigir la libertad de los presos políticos. La mañana estuvimos en un acto, una conferencia de prensa, dando cuenta de la situación arbitraria y ilegal en la que se encuentran decenas de personas que aún están en prisión preventiva durante más de un año, sin un juicio, y por otro lado el mismo gobierno que les niega la calidad de preso político es el que considera a muchos de estos jóvenes, presentando más de 1000 querellas, como una amenaza a la seguridad nacional. No considera amenaza a la seguridad nacional ni al narcotráfico, ni a las policías corruptas, ni al ejército corrupto, pero sí lo hace con aquellos jóvenes que osan manifestarse. Creo que tenemos un mandato político y moral de exigir la libertad inmediata de todos los presos políticos de la rebelión popular, y eso significa en este momento una interpelación directa al Congreso para que apruebe la ley de indulto general, pero si no, también desde los constituyentes vamos a tener que plantear de que no puede comenzarse la discusión formal en la medida que no se instale la liberación de todos y todas ellas como una prioridad. Muchas gracias, Javier, y a todos los candidatos y candidatas. Bien, hemos culminado con este momento para pasar al último momento de nuestro foro, y muy importante también porque queremos abrir la conversación a las personas que nos están mirando el día de hoy. ¿Sí? Antes quiero recordarle a los vecinos y vecinas que están observando nuestra transmisión que aquí hubo un proceso previo donde las asambleas que convocan escogieron, ¿cierto?, sus candidatos para poder invitar a esta instancia de manera autónoma, independiente, y de forma coincidente resultó que todos fueron de la misma lista, de la lista de movimientos sociales, y estamos hoy día visibilizando un poco las particularidades de cada una de estas candidaturas que
Si bien comparten listas, cada una tiene su sello individual. Bien, las votaciones para definir quiénes redactarán una nueva constitución para Chile se realizarán, hasta ahora, los días 10 y 11 de abril. Con preocupación, las personas que salimos a la calle hemos visto cómo las candidaturas independientes, sobre todo, han tenido que sortear complicaciones que el mundo político tradicional no ha querido destrabar. De ahí que es tan importante también visualizar qué ocurrirá tras el proceso de elección de constituyentes. Queremos pasar entonces a abrir esta discusión a las preguntas del público y vamos a partir en el mismo orden. 1 minuto cada uno. Comienza Andrea. La primera pregunta es: los dos Chiles que vivimos donde el arte no queda fuera, ¿cómo deselitizar y democratizar las artes? ¿Qué hacer si la crisis social vuelve a descontrolarse? No, Andrea. Entiendo la primera. Para Manuel. Sí. Sí. Okay. ¿Cómo si no deselitizar y democratizar las artes? Esa. 1 minuto. Sí, leí esa pregunta también. Mira, es fundamental entender que hoy día las artes reproducen el modelo de élite que tiene todo el sistema social y toda la estructuración de la arquitectura social. Necesitamos sacar y superar el sistema subsidiario. Necesitamos pasar a un modelo que sea social, solidario y garantice los derechos. Y en ese sentido, las artes no están exentas de esa realidad. La concursabilidad es probablemente la expresión más profunda del modelo subsidiario en el mundo de las artes y ha significado que quienes accedan a esos concursos, además, sean las personas que tienen mayor capital cultural, capital social, capital económico incluso. Por lo tanto, ha generado una elitización de los accesos. Por eso es tremendamente importante lo que planteamos en la redistribución del poder y que sean las comunidades las que se organicen y se den a sí mismas su desarrollo cultural. Mira, los derechos culturales son muy difíciles de medir y de garantizar, y la única manera que ha podido tener un funcionamiento es a través de la gestión territorial, es a través del trabajo de los territorios, de vaciar entonces los presupuestos necesarios para que haya una administración comunitaria de los recursos también para la vida cultural que uno quiere darse. Esa es la manera también de ir llegando a distintos espacios de la comunidad. Muchas gracias, Andrea. Ahora sí vamos con Manuel y la pregunta que esbozó el público en Facebook. ¿Qué hacer si la crisis social vuelve a descontrolarse? ¿Cómo usar la Convención Constitucional en ese contexto? La verdad es que sin la lucha de todo el pueblo, que nos costó vidas, mutilaciones, violaciones a los derechos humanos, que los presos que hoy día están, este proceso no se habría abierto. Coincido con mi compañero Javier Pineda de que la Convención Constitucional no puede ni siquiera empezar no podrá empezar sus deliberaciones sin antes poner en libertad a los presos y presas políticas de la revuelta. Y que también deberá una tarea hacia adelante imprescindible es enjuiciar y castigar a todos los responsables políticos de estas violaciones de los derechos humanos incurridas no solo en dictadura, sino en estos 32 años de democracia restringida. También creo que se estalla nuevamente, si por crisis social entendemos que la crisis económica volcará nuevamente a los pueblos y a los barrios, a todos los pueblos de Chile, a las plazas y a las calles en reclamo de sus necesidades inmediatas, la Convención Constitucional debe amparar el ejercicio de ese derecho humano a la protesta de los pueblos, y no podremos seguir adelante hasta tanto los pueblos tengan el derecho y la libertad de expresarse, porque en la verdad es que es el pueblo, es la soberanía popular la que tenemos que encauzar. Una convención constitucional que no respete esa soberanía popular no es digna de hacer su tarea. Muchas gracias, Manuel. Vamos con la pregunta del público para Pía. ¿Cómo podremos garantizar el respeto a la diversidad cultural tanto a nivel de barrio como a nivel de país en la nueva Constitución? Ya. La diversidad cultural, bueno,
creo que hay varios puntos dentro de la nueva Constitución, dentro de la Constitución, en los que se puede marcar esta respuesta o esta propuesta. Por una parte es el reconocimiento de un país, de un Estado que sea plurinacional, que no está compuesta solamente por un pueblo, sino que son muchos pueblos los que existen acá, los que habitan acá este territorio chileno en este momento, y no solamente pensando en pueblos originarios, sino que también los pueblos migrantes que han llegado en diferentes etapas, en diferentes tiempos acá a Chile. Es fundamental que haya un reconocimiento hacia las diversas culturas que existen en este territorio, que se promuevan también esas culturas, que exista un respeto por ellas, que el Estado asegure también que estas culturas puedan ser difundidas, que puedan ser difundidas ampliamente, que puedan ser conocidas. O sea, existe un país, estamos en un país que no está compuesto por un solo pueblo, como dije antes, son diferentes pueblos los que cohabitan acá, y también el diálogo intercultural es algo que es fundamental. Poder dialogar y conocer y reconocer otras culturas también es algo fundamental dentro de todo este proceso. Muchas gracias, Pía, por esa respuesta. Vamos ahora con la pregunta de Karina. ¿Cómo se va a garantizar el respeto de los derechos humanos por las policías? Tal vez lo primero, un marco importante. Hoy día las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad sí están reguladas en la Constitución, por lo tanto es una materia que vamos a tener que debatir en este proceso constitucional. En segundo lugar, hay una cuestión que es evidentemente de clase, ¿no? Estas fuerzas no están para defender a la población o a la ciudadanía en general, sino que están para defender los intereses de una minoría social. Eso queda claramente establecido en el sistema de escalafones, ¿no? Donde la oficialidad es gente adinerada, es gente que tiene que pagar sumas millonarias para llegar a ser parte de la escuela de oficiales, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cuestión fundamental. Respecto de Carabineros de Chile, es una institución que debe dejar de existir, debe ser disuelta. Y debe darse paso, después de que esta deje de existir, a una fuerza comunitaria, o sea, organizada a nivel comunitario, con un escalafón único y bajo control civil, que lo que busque efectivamente sea proteger a la población, por ejemplo, de las violaciones a los derechos humanos. ¿Quién va a decidir si uno de estos agentes viola los derechos humanos, ejerce violencia política sexual? ¿Qué se hace con esa persona? Tiene que haber un control comunitario ahí y no de la propia institución. ¿Y qué se hace, por ejemplo, contra los crímenes y delitos que cometen las grandes cúpulas en contra del conjunto de la población? Tiene que ser también una fuerza, no es un problema de educación solamente, quiero decir, es un problema de cómo se organiza a nivel de clase y su control. Muchas gracias, Karina. Y vamos con con la pregunta de Javier, que dice así. ¿Cómo ven el escenario post-cierre proceso constituyente? Plebiscito de salida, el proceso posterior, digamos. ¿Cómo fortalecemos esta década constituyente? Difícil pregunta para ser respondida en un minuto. Pero yo diría que a lo menos hay 3 dimensiones importantes que hay que seguir fortaleciendo. La primera de ellas es con la organización popular y social. Expresión de ello ya lo tuvimos durante la revuelta, expresión también es esta apuesta electoral que en distintos distritos desde el movimiento social articulado se expresa. Creo que eso vamos a tener que seguir fortaleciéndolo luego y durante el proceso constituyente. Una segunda dimensión es de carácter programático. Aquellas bases institucionales del nuevo Chile que nos imaginamos van a requerir una proyección en la legislación. Una cuestión es lo que ganemos en la redacción de la nueva Constitución, pero luego tenemos que seguir avanzando. Si garantizamos la educación como un derecho, vamos a tener que cambiar todas las leyes de la educación o a lo menos hacer reformas profundas. Por tanto, ese debate programático es importante que lo sigamos realizando. Y finalmente creo que está el desafío táctico por el poder. Creo que las instituciones tenemos, o sea, los movimientos sociales, las organizaciones populares, tenemos que apostar por el poder, una doble dimensionalidad, tanto institucional como lo estamos haciendo ahora, pero también de poder popular y fortalecer nuestros procesos de articulación en los distintos territorios, asumiendo algunas funciones que hoy día están delegadas en otras y otros. Muchas gracias, Javier.
De esta forma terminamos entonces de responder las respuestas de nuestros vecinos, las preguntas, digo, de nuestros vecinos y vecinas, y queremos terminar con un cierre donde puedan entregar un mensaje final, ¿cierto?, de cara a este proceso de elecciones, y también nos puedan contar cuáles son sus redes sociales para que los vecinos y vecinas que quieran profundizar en alguno de sus programas puedan acceder a ellos. Sí, así que comenzamos entonces con el minuto de cierre de Andrea. Sí, primero partir agradeciendo a todas las asambleas, a todas las organizaciones que formaron parte de esta articulación y de este foro. Darle las gracias también porque voy a tomarme solo un minuto para hablar de otro aspecto que tiene que ver también con los derechos culturales, que es la concentración de medios. Uno de los efectos de esta constitución nefasta que tenemos es que hoy día existe un cerco comunicacional muy grande para candidaturas como las nuestras que representan proyectos populares transformadores. Así que darles las gracias por este espacio, por este esfuerzo de articulación colectiva, porque nos da a ustedes, a nosotros, a todos, nos da muchísima esperanza de que podemos lograr en estos 2 días de elecciones que se manifiesten estas visiones, estas voces populares en la Convención Constitucional. Y por otra parte, invitarle a las redes sociales, que tenemos Andrea Gutiérrez B. Corta en Instagram, Andrea Gutiérrez B. Corta de 10 en Twitter, y en nuestra página web, Andrea Constituyente, e invitarles a integrarse a la comunidad constituyente que estamos armando, donde se puede ingresar tanto como asamblea colectivamente o individualmente, y sean parte de los encuentros y los debates que seguimos teniendo para retroalimentar esta construcción constitucional. Así que muchísimas gracias, y ahí les espero en todos mis estelares que yo hago en mis redes. En tus lives, en tus lives. Gracias, en los lives. Andrea. Vamos con el cierre entonces de Manuel. Bueno, primero agradecer a todas las asambleas que han sido parte de la articulación para este foro, y decir que en realidad nos llena de satisfacción el que en la elección que hayan hecho de estas 5 candidaturas resultáramos todos de esta lista. Eso refleja realmente que esta alianza de movimientos sociales, que es la Unidad de Independientes, realmente es un reflejo del sentir de amplios sectores populares en nuestra comuna. Y decirles que hay una articulación también de las que estamos haciendo parte a nivel nacional con movimientos sociales y listas similares a las nuestras, que está en un sitio web, movimientosocialesconstituyentes.cl. Tenemos por delante, y en realidad es solamente el inicio de un proceso de articulación de un nuevo movimiento popular que tiene que ser el protagonista que dispute el destino histórico de este país, no solamente en este proceso constitucional, sino en un auténtico proceso constituyente y en la construcción de un nuevo Chile. Y ese movimiento popular tiene que ser capaz de dar la pelea en todos los terrenos, porque tenemos una larga lucha por delante. Un nuevo movimiento popular que se pueda dotar en el futuro de una herramienta política, incluso para disputar la presidencia y cada uno de los espacios de ejercicio del gobierno que hay en el futuro. Y eso efectivamente requiere un largo proceso de educación cívica, de reconocimiento, de trabajo intenso en nuestras comunidades y en nuestros barrios. El protagonismo Gracias, Manuel. Es el decisivo. Adelante con Muchas usted. Gracias. Vamos con el minuto de cierre de Pía. Sí, bueno, darles nuevamente las gracias al Eje Dignidad por haber entregado este espacio para conocer estas candidaturas independientes que poca difusión tienen dentro de los medios tradicionales. Bueno, esto da cuenta un poquito de toda la organización que hay detrás de los cabildos, asambleas, de los espacios territoriales que se la han jugado en realidad por los y las independientes de generar este tipo de espacios de discusión para que se puedan difundir nuestras candidaturas. Recalcar en eso, de mantener esta potencia, esta organización que viene desde estos espacios de vecinos y vecinas, para seguir discutiendo, seguir llevando nuestras demandas a donde tienen que llegar, seguir potenciando estos espacios de discusión, porque, como decía antes, creo que esto es un cambio que va mucho más allá de lo institucional, va mucho más allá de la nueva Constitución, no termina el 11 de abril, no termina después de la redacción de la nueva Constitución,
sino que es algo que tiene que seguir presente en nuestras vidas, en el día a día, porque desde aquí es donde vamos a ir generando los cambios. Eso. Gracias, Pía. Karina, tu minuto de cierre. Decir que se nos ha dicho mucho este concepto de la hoja en blanco frente a la posibilidad de escribir una nueva constitución. Y que nosotras afirmamos que para los pueblos no existe hoja en blanco. Tenemos memoria, tenemos historia, la revuelta social y el estallido tienen su propia historia también, y las organizaciones que nos hemos reunido en esta lista han sido parte, ¿no?, del forjar también este momento político. Desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo nos constituimos en el 2018 y uno de nuestros objetivos fue transversalizar el feminismo en el movimiento social, pero sobre todo impulsar un proceso de lucha en alza que lograra articular las muchísimas demandas que hemos venido levantando desde hace muchas décadas en Chile, poniendo en estas demandas además nuestras vidas al centro, especialmente las vidas de mujeres, niñas y disidencias sexuales. Hoy día tenemos un programa que defender, un programa que habla de todo, y en este proceso constitucional, y lo hemos dicho, lo afirmamos como lista, nuestra voz es indelegable. No queremos que nadie hable nunca más por nosotros, por nosotras, ni que nos diga cómo continúa esto que abrimos en las calles. Muchas gracias, Karina. Y vamos con el último minuto de cierre de Javier. Muchas gracias. Agradecer a todas las asambleas por la invitación, por el espacio el día de hoy. Y creo que estamos frente a un escenario de bastante incertidumbre. Nadie podría atreverse a anticipar cuáles son los resultados, pero la única lucha que se pierde de seguro es la que se abandona. Y en el caso de nuestras organizaciones estamos decididos a dar la lucha en todos los frentes. Y yo diría que ese es el llamado que realizamos, de mantenernos activos, de mantener la movilización popular y por sobre todo prepararnos para asediar la Convención Constitucional. Porque independiente de los resultados electorales que tengamos, en los cuales esperamos que nos vaya muy bien dentro del distrito, incluso a nivel nacional, lo que va a ser necesario para enfrentar a quienes han gobernado en los últimos 200 años son fuerzas que nunca hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, pero que estamos sin lugar a dudas convencidos y convencidas de que a partir de la revuelta popular de octubre hemos demostrado que tenemos la potencia para poder transformarlo todo. Muchas gracias. Bueno, queremos cerrar este encuentro, este foro de conversación, dándole las gracias a los candidatos y candidatas de haberse dado el tiempo de poder participar de esta instancia que para nosotros es sumamente importante. Y antes de cerrar, yo también me quiero tomar un minuto de cierre como vecina del barrio y, bueno, le quiero aprovechar esta plataforma para darle las gracias a los vecinos y vecinas de las organizaciones que convocan. Este conversatorio surge luego de un proceso de varios meses de organización donde confluyeron ideas, cómo lo hacemos. Inicialmente iba a ser presencial y, bueno, la pandemia nos trajo a lo virtual y lo sacamos adelante, así que aprovecho esta plataforma para enviarle un abrazo a los vecinos y vecinas de todas las asambleas que convergen en el eje de dignidad y del barrio que queremos, que también se pliega a esta iniciativa, y también aprovechar esta plataforma para hacer un llamado a no decaer en la movilización y en la visibilización de los problemas que tenemos hoy día como vecinos de la Plaza Dignidad. Nosotros nos encontramos hoy día siendo un lugar de sacrificio, una zona de sacrificio donde la vida se ha vuelto invivible. Y siempre es importante recordar para las personas que de alguna manera habitan este espacio de forma mucho más momentánea, que acá vemos una serie de vecinos y vecinas que desarrollamos nuestra vida diariamente y que necesitamos también ese llamado a la movilización para que se acuerden que estamos acá, nuestra salud está en juego, y bueno, el llamado siempre también a las autoridades que puedan hacer algo al respecto. Tenemos mucha fe en este proceso en particular. Sí, así que bien, cerramos entonces dejando a los invitados a las redes sociales, ¿cierto? Seguirnos a nuestro Instagram, nuestro Facebook de Cabildo Seminario, Asamblea San Borja, San Isidro, Asamblea Bustamante Sur, Huincul Bellas Artes, Rosal Organizado y el barrio que queremos. Realizaremos una retransmisión de este foro muy interesante, muy contundente, este próximo jueves a las 18 horas por www.radiotouchtv.cl. Así que de esta manera nos vamos a despedir. Les doy un abrazo virtual a cada uno de ustedes y a las personas que nos acompañaron, y espero que nos podamos encontrar
en la lucha social, compañeros y compañeras. Chao, chao. Chao, chao.